La realidad está en que sí te gusta el sexo. Y no solamente es que te guste el sexo, sino que tenemos que hacer un acto de humildad, un acto de honestidad con nosotros mismos y reconocernos y aceptar, oye, ¿sabes qué? A veces me excito. Es una realidad, pues que por diferentes motivos, por una cuestión biológica, hormonal, de vez en cuando, pues nos excitamos. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando te excitas? ¿Qué tan en paz estás con que de vez en cuando te calientas y te apetece tener sexo? ¿Mm? Fíjense, una de las dinámicas que suelen suceder en algunas relaciones de pareja. Uno de los dos se calienta, se excita. Y ya bien sea que el hombre tiene una erección, que obviamente es difícil de ocultar, o bien la chica pues está excitada y está buscando a su pareja y está. Y entonces tu pareja te ve y te pregunta, ¿estás cachondo? ¿Estás cachonda? ¿Estás excitado? Y en ese momento se te corta ahí el rollo y es como, no, bueno, pues no sé. ¿Y cuántas veces tratas de esconder el hecho de que estás excitado o excitada? Lo entiendo si te pasa como chico, por ejemplo, en un autobús donde no, pues, no es un lugar donde vayas a tener sexualidad, o si te pasa en un entorno donde no es para que la sexualidad pueda suceder. Pero cuando te pasa con tu pareja, cuando te pasa con alguien de confianza, ¿cuál es el problema en que tengas, te hayas excitado? En que tengas una erección. Es parte normal de la vida cotidiana. Todas las personas, o la inmensa mayoría, cuando no hay un trauma muy grande o cuando no hay un problema médico, salvo estas dos excepciones, todas las demás personas tienen deseos sexuales, tienen apetito sexual. Y cuando eso se despierta, ese apetito sexual nos empieza a empujar para que busquemos esa sexualidad. ¿Okay? Y esta sexualidad, desafortunadamente, pues por la sociedad, por las creencias, a veces también por algunas religiones, no solamente el catolicismo, sino otras religiones, está como mal visto, como castigado, y entonces pues hay personas que creen que el sexo es solamente para tener hijos, es solamente para reproducirnos, punto, se acabó. ¿Mm? O que el sexo tiene que ser después del matrimonio y en una pareja y en una relación y estar casados y tienen que romper todo ese tipo de ideas y de creencias, porque no es así como funciona. Eso de que tenemos que llegar virgen al matrimonio, eso es solamente un juicio, era una forma de asegurarse que las parejas se unían. Pero a día de hoy, mi consejo con las parejas jóvenes es justo lo contrario. No te cases sin haber probado la mercancía. Porque si de repente te casas sin haber tenido sexo, porque así es como dice Dios y así es como dice la iglesia, que no es cierto, ¿eh? Y luego te casas y no son compatibles sexualmente, ¿qué haces? ¿Te quedas condenado o condenada a vivir una vida de frustración sexual el resto de tu vida? ¿O inicias un proceso de separación, de divorcio con todo el jaleo que eso es? No, no, espérate. Antes de casarte, prueba la mercancía. Miren a ver si son compatibles, si se gustan, si se excitan el uno al otro y si funcionan también en la cama. Entonces, por supuesto que hay muchísimos prejuicios acerca de la sexualidad. La mayoría tengo que reconocer que vienen de la religión. Pero aquellos de ustedes que sean católicos, quiero que comprendan una cosa. Jesús no tenía ni el más mínimo juicio con la sexualidad. Cuando agarraron a la mujer que le estaba siendo infiel a su marido, ¿qué contestó Jesús? El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y hasta eso fue lo único que dijo. Pero a ella ni la juzgó, ni le llamó la atención. No, no, hey, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. A nadie, ¿verdad? Órale, pues dejen de juzgarla. A esa mujer le han vendido, la vendieron a su marido. Pero ella estaba enamorada de otra persona. Por tanto, ella tenía sexo de quien estaba enamorada, pero la habían vendido porque era la época. Así se trataba a las mujeres en aquel entonces. Pero Jesús no tenía ningún tipo de problema con la sexualidad, no tenía ningún tipo de problema con el sexo esporádico ni con ninguna de esas cuestiones. Tenemos que traspasar todo eso, ¿no? Entonces, hablando de todo este tema, el sexo tiene que convertirse en una parte completamente natural de tu vida cotidiana.
donde no te dé vergüenza pues hablar de que te gusta el sexo, donde te puedas sentar a hablar con tu pareja de sexualidad, donde puedas aceptar esos deseos, esas pasiones que tú puedas tener. Entender que en el sexo, todo aquello que tú quieras experimentar, siempre y cuando la otra persona también quiera, es totalmente válido y no hay límites ahí. ¿Ok? Solamente no hay que forzar si tu pareja sexual no quiere hacer algo, ahí tiene que haber esa parte de respeto. Pero de ahí en fuera, el sexo es para divertirnos, es para pasarlo bien, es para disfrutar. Y cuando se quiere tener hijos, también es para tener hijos. ¿Ok? Y por supuesto, también porque estoy transmitiendo en TikTok, que es una plataforma de mucho joven, una parte fundamental y esencial de la sexualidad es la responsabilidad y la prudencia. Asegurarnos que tenemos sexo protegiéndonos con preservativos, que nos aseguramos de no contagiarnos de ninguna enfermedad sexual, de no tener un embarazo no deseado, y tenemos que tener todas esas prudencias. Y para eso lo mejor es aprender. Y hoy en día se aprende básicamente por internet. Buscas las enfermedades de transmisión sexual, miras cuáles son las más graves, básicamente es la hepatitis, el virus del papiloma humano y el VIH, son las tres más graves. Miras cómo se contagian para que tú te puedas cuidar y te puedas proteger para que eso no suceda, ¿vale? Pero de ahí en fuera, el sexo es algo totalmente maravilloso y que no, tenemos que disfrutarlo. Hay un ejemplo que siempre pongo. Yo creo que a todos nos ha pasado el estar teniendo sexo y te llama tu mamá o te llama tu papá. Y no sé qué harás tú. Yo personalmente cuando estoy en la chamba no atiendo llamadas, ¿ok? Y luego terminas, agarras el teléfono y ves que te llamó tu mamá. Entonces le devuelves la llamada y las mamás que no les gusta preguntar, ¿verdad? Oye, que te llamé hace un rato, ¿qué estabas haciendo? Que no me contestaste y tú, no, es que estaba en la ducha, no, es que estaba... Y te inventas una mentira. Yo te pregunto, ¿por qué te inventas esa mentira? ¿Por compasión hacia tu mamá y no decirle, oye, estaba haciéndole sexo oral a mi pareja? ¿O porque te dio vergüenza reconocer que estabas teniendo sexo? ¿Lo hiciste por compasión o por vergüenza? La mayoría de las veces y la mayoría de las personas no lo dicen por vergüenza. Y conste, estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos lo mejor a decirle a las otras personas es estaba ocupado. Yo personalmente no miento, simplemente digo estaba ocupado. ¿Ok? Pero lo hago por compasión y porque a la otra persona no le concierne si yo estaba teniendo sexo o no. Pero la mayoría de las veces lo ocultas porque te da vergüenza. ¿Comprenden?